Abitando in mezzo al mondo e bevendomi un pascià. Hola, esto es Picando Letras del programa de responsabilidad social del Grupo Minera Fresnillo, PLC. Me da mucho gusto saludarlos, espero se encuentren bien, que estén todos muy bien de salud. Y bueno, en esta contingencia que tenemos que estar dentro de nuestras casas, la Minera Fresnillo, Picando Letras, han ideado estos cursos, estos intercambios, para que ustedes sientan justo que no están solos, no los dejamos solos, estamos con ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar con esta cápsula que va a tratar, en esta ocasión va a tratar de la caracterización de la voz. Esto es muy importante porque cuando leemos cuentos es importante darle vida a cada uno de los personajes. Vamos a buscar los distintos tonos de voz, texturas, basarnos en algunos animales para ir caracterizando a cada uno de los personajes y darles vida de acuerdo a su tamaño, a su apariencia, incluso a su forma de ser. Vamos a jugar un poco con eso, vamos a explorar y a ver cómo nos va, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con la voz grave. La voz grave es esa voz gruesa que vamos bajando de tono y cada vez va siendo más y más y más grave. Esta voz la podemos utilizar para personajes malos, grandes, gigantes. Esta voz es una voz que intimida. O también puede ser alguien solamente grande y apapachador, por ejemplo. La voz grave nos va a servir para estos personajes que también representan peso, poder. Ahora, también vamos a explorar la voz aguda. Esa voz aguda es, en imagen sería una voz delgadita, cada vez se va adelgazando más y esa voz va siendo cada vez más delgada y esta nos sirve para los personajes pequeñitos, los personajes flaquitos, los personajes que son acelerados. Sí, estos personajes normalmente hablan así cuando son chiquitos y cada vez su voz puede ser más y más delgada. Esa voz nos puede servir justo para todo este tipo de personajes y entonces podemos ir combinando ya la voz grave con la voz aguda y empezamos a tener un juego de personajes, de personalidades. Vamos a explorar otra, por ejemplo, la voz nasal. Esto quiere decir que vamos a utilizar la nariz, vamos a apoyar en la nariz y como si estuviéramos con la nariz tapada, como si nos apretáramos la nariz, entonces vamos a hacer una voz, esta es la voz nasal. Nos puede dar unos personajes y utilicen el gesto que les da apoyar la voz en la nariz. Estos personajes pueden ser como, no sé, duendes, también puede ser alguien avaro, alguien que trama cosas extrañas. Entonces podemos jugar ya con este personaje también. Y acuérdense, la gestualidad es importante. También vamos a pasar ahora ahí. Seguramente han escuchado algunas personas o han imaginado algunos personajes que hablan con la F, que cecean todo el tiempo. Y entonces esto puede ser unos personajes que pueden ser bastante nobles, bastante juguetones, inteligentes y que hablan así, de esta manera. Estos personajes
también son muy disfrutables. Hay otros, estos nos estamos basando en la F, en la consonante F, pero también podemos, por ejemplo, pasar a la R. La R puede hacernos ir a un acento que nos evoque un país, por ejemplo, los rusos. Y el personaje nos dice gracias, gracias por todo. Y aquí ya podemos ir jugando incluso con las consonantes. Otra manera puede ser las texturas. ¿Qué textura le damos? Por ejemplo, podemos hacer una combinación de un tono grave con una voz carrasposa. Por ejemplo, Remus, quiero un poco de tu pastel, niño, dame tu pastel. Ahí estamos viendo un personaje que puede ser una especie de monstruo, de brujo, de ogro. También podemos explorar con los animales, por ejemplo. Un hipopótamo, imaginemos un hipopótamo que es grande, pesado y habla lento y bostea. Hola, estoy dándome un chapuzón. ¿Tú qué haces? Y yo estoy aquí caminando por la orilla, contesta el ratón. Ay, qué buen chapuzón te estás dando. Pues sabes, yo tengo un poco de calor, también me voy a dar un chapuzón. Ahí podemos jugar empezar con los animales y empezarles a dar una característica, un peso, una textura, un tono. El caso es jugar y divertirse. Ahora también estos personajes, con estas voces, texturas, podemos ya empezar a ver cómo lloran o cómo se ríen o están tristes. Estoy muy triste, no sé qué hacer, perdí mi anillo. Todo esto se puede lograr jugando. El chiste es divertirse, el chiste es imaginar, divertirse incluso haciendo los gestos, las voces, sentirse el personaje, involucrar a los niños o a las personas que vamos a leer el libro, vamos a leer un cuento, involucrarlos, que cada uno haga un personaje, que cada uno juegue con el gesto, pero sobre todo con los matices de voz, con los tonos, con las texturas de la voz. Esto con la finalidad de contar nuestros cuentos, que hacerlos un poco más amenos, también disfrutables al escucharlos y disfrutables al decirlos. Pues bueno, esta es la cápsula de caracterización de la voz. Ahora, lo que les voy a pedir es que llevemos a cabo estos ejercicios, que jueguen, que exploren. Y bueno, pues espero que lo disfruten, se diviertan y en la próxima cápsula les contaré un cuento con las voces caracterizadas. Les mando un fuerte abrazo y me da mucho gusto tener contacto, aunque sea por este medio. Bye. Y recuerda, Picando Letras está contigo, te acompaña. No estás solo, estamos aquí junto a ti, acompañándote hasta que pase toda esta contingencia. Te mando un fuerte abrazo y disfruten la lectura.